Gracias y paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo, mi querido hermano. Muy buenos días, feliz domingo. Mientras unos están por ahí en esas iglesias de hombres llevando el dinero, lo que se ganaron en la semana para esos pastores, los verdaderos hijos de Dios están en su casa, con su familia, disfrutando de su familia, y están en otros lugares paseando y disfrutando de la vida. En las religiones es así, mi querido amigo. Cuando no consiguen manipularte, van a intentar manipular a los otros para que piensen mal de usted, mi querido amigo. Ese tal Papa no es el mediador entre Dios y los hombres, mi querido amigo, como dicen los católicos. No es un santo, como dicen los católicos. No es el Padre, como dicen los católicos. No es infalible. No es el sucesor de Pedro. No es bíblico, mi querido amigo. No llaméis de Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que estás en los cielos. Mateo 23:9, palabra de Yahshua de Nazaret para los judíos, y de eso nosotros aprendemos. Mis hermanos, los evangélicos te llaman de desiglesiados, o nos llaman a nosotros de desiglesiados, porque no vamos a esas iglesias de hombres, porque la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no son templos, la iglesia son personas. Usted no está solo tampoco, mis hermanos. Somos todos nosotros un remanente del Altísimo. Somos todos nosotros un remanente del Altísimo, denunciando las mentiras de ese sistema religioso corrupto y engañador. El falso evangelio esclaviza. Ese falso evangelio que es maldito, que está siendo predicado en esas iglesias modernas de los hombres, no es el evangelio de Cristo. Hoy vemos muchas personas, muchos religiosos, recibiendo ese falso evangelio maldito hoy domingo en la mañana en esas iglesias de los hombres. Están vendiendo la palabra de Dios, vendiendo milagros, vendiendo la fe. Ni siquiera en la Inquisición, en el Holocausto, llevó tanta gente para la sepultura como las iglesias modernas hoy están llevando a la gente hoy en día en la sepultura, o en el infierno, que significa sepultura. Infelizmente esos pastores de hoy en día no son salvos, son unos hijos de perdición, son unos hijos de ira. Isaías 24, versículos 5 y 6 dice, mire, le voy a leer varios versículos aquí, del Antiguo y después del Nuevo Testamento, sobre lo que aconteció en aquella época con Israel, con la iglesia gentilicia, en aquella época, que está aconteciendo hoy en día también. Aconteció en aquella época y se está repitiendo hoy en día también. Isaías 24, versículos 5 y 6, palabra del profeta Isaías para el pueblo de Israel. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque transgredieron las leyes, violaron el estatuto, que quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, ya que sus moradores fueron hallados culpables. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando aquí habla de tierra se está hablando de la tierra de Israel, no del planeta Tierra. Sepa leer, le invito también que lea Isaías 42, versículos del 10 al 23. Isaías 52, 5 dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, viendo que mi pueblo ha sido llamado sin motivo, y lo que en él se enseñorean, se jactan de escarnio, dice Yahweh, y continuamente es blasfemiado mi nombre todo el día. Isaías 56, de versículos 10 al 12 dice, sus atalayas son todos ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, deliran, se acuestan, amigos de dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y esos mismos son pastores que no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno de ellos busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de licor, será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Jeremías 2:8, palabra del profeta Jeremías para el pueblo de Israel. Los sacerdotes no dijeron,
¿Dónde está Yahweh? Y los depositarios de la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaban al servicio de la mentira, y los sacerdotes dirigían a su arbitrio, y mi pueblo gustaba de eso. Que pues haréis cuando llegue el fin. Lo que pasó, esto que pasó en aquella, está aconteciendo hoy también, mi querido amigo. Jeremías 6:10 dice, a quien hablaré y amonestaré para que oigáis. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahweh les es cosa oprobosa, no le agrada. Está aconteciendo hoy también. Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Son cueva de ladrones esos templos evangélicos y católicos. Aconteció allá, está aconteciendo ahora también en este siglo. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Cuando lo cierto es que la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Han cambiado la verdadera palabra de Dios. Hoy en día aconteció allá y hoy en día está aconteciendo con estos reformadores bíblicos. Yo le invito a que lea Jeremías 23 del 1 al 2, Jeremías 23 del 25 al 32, Jeremías 25 del 29 al 36, Jeremías 27 del 15 al 16, Jeremías 48, 20. Palabra que aconteció en aquella época y que está aconteciendo hoy también, mi querido amigo. Osea 4, versículo 1 y 2 dice, oí palabra de Yahweh, hijo de Israel, porque Yahweh tiene pleito con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran y oprimen. Y se sucede homicidio tras homicidio. Cuando habla de tierra, habla de la tierra de Israel, mi querido amigo. Esto aconteció en aquella época y está aconteciendo ahora. Mienten, matan, hurtan, adulteran, oprimen y suceden homicidio tras homicidio entre ellos mismos. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por soborno y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Yahweh diciendo, no está Dios entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Sucedió allá y está sucediendo hoy también. Zacarías 10:3 dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a muchos cabrios, pero Yahweh de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrán como su caballo de honor a la guerra. Zacarías 13, versículos 7 y 8 dice, despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos, hiere al pastor y será dispersada las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que 2/3 partes será cortada, y en ella parecerá más la tercera quedará en ella. Profecía del profeta Isaías para el pueblo de Israel, lo que iba a acontecer con Yahshua de Nazaret, cómo iba a ser herido a muerte el único pastor, que es el mismo Dios, Dios en carne. Y cómo cuando habla de tierra, habla de la tierra de Israel, cómo iba a ser esa tierra de Israel cortada la 2/3 parte de esa tierra de Israel, y solo una iba a quedar, 1/3 parte de la tierra de Israel. Mateo 21:13 dice, y le dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aconteció allá con el templo de Jerusalén y está aconteciendo hoy en día con estos templos de esos hombres religiosos. Son cueva de ladrones. Romanos capítulo 1 versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aconteció allá, en la transición de la ley a la gracia, Pablo hablándole a los romanos y a los descendientes de judíos que estaban en Roma, y está aconteciendo hoy también. Primera de Timoteo, carta del apóstol Pablo para Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, de las cuales
de las cuales cosas, desviándose algunos, han venido a caer en una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman categóricamente. También está aconteciendo hoy. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 13 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Yeshua padecerán persecución, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Muy claro la palabra. Tito capítulo 1 versículo 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas y ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aconteció allá en aquella época y está aconteciendo hoy en día. Le invito a que lea 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 4, como le dice Pedro a los judíos, de estos engañadores, de estos falsos, de aquella época, y está aconteciendo también en esta época. Significado de pastor es pastorear, mi querido amigo. Significado de pastorear es guardar o proteger a las ovejas que se encuentran en el pastal. Conducirla o guiarla al pasto, apacentar las ovejas. Es una figura de orientar o dirigir algo o a alguien. Sentido de la palabra pastorear: pastoral, guiar, orientar, dirigir, apacentar, pastar, nutrir, alimentar, sufrir, pastorear. ¿Son guías esos pastores de ovejas en el terreno? ¿Sabe lo que es sufrir por las ovejas? ¿Será que estos pastores de hoy en día son guías ellos en el terreno y saben lo que es sufrir por las ovejas o por los hijos de Dios ahora? El Mesías dijo: un pastor, un único pastor y un único rebaño, pues somos todos hermanos. Entonces la pregunta es: ¿por qué su pastor, el pastor de ustedes, los religiosos evangélicos, dice que fue ungido de pastor? ¿Por qué? Él dice que fue ungido como pastor. El Padre y el Mesías no lo ungió. Dios no lo ungió a ellos como pastores. Puede tener absoluta certeza, mi querido amigo. Yo le voy a leer Juan 10, versículos 11, 14, 15 y 16. Juan 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14, 15 y 16. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquella también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, mi querido amigo. También le voy a leer Juan 21, versículo del 15 al 18. Dice así: después de haber comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacientas mi cordero. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñía tú mismo e iba donde quería, mas cuando ya seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. En ningún momento el Mesías habla que ungió a Pedro como pastor. Ahí en ningún momento el Mesías le está diciendo, Yeshua Nazaret le está diciendo a Pedro que lo estaba ungiendo como pastor. Entonces, ¿por qué los mercenarios del Evangelio dicen que el Mesías dio ese cargo eclesiástico a Pedro y a los líderes religiosos? Los mercenarios católicos y los evangélicos dicen eso. Si el único pastor fue muerto por los propios líderes religiosos de aquella época, por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas de aquella época. Por el contrario, el Mesías habló que Pedro sería perseguido hasta la muerte.
La pregunta es, mi querido amigo, ¿sus líderes dan la vida por ustedes? Yo lo dudo mucho que ellos den la vida por ustedes. Esta es la preferida, mi querido amigo. Esta palabra es la preferida de esos líderes para colocar cabestro en ustedes. Vamos a revelar la verdad que los líderes religiosos esconden en ustedes. Sepa la verdad de hoy. Despierta para la verdad, mi querido amigo. Esta es la preferida que ellos utilizan. Efesios 4:11. Solamente ese versículo que es añadido, que fue distorsionado de la verdadera escritura. Vamos a leer el versículo Efesios 4:11 del 11 al 15. El 11 dice: y el mismo dio a uno. Lo voy a leer como está escrito en la Biblia reformada por los hombres. Y el mismo dio a uno los apóstoles. Eran 12 apóstoles, fuera de Judas. Ahí se ensalza Pablo. Judas ya no está ahí. Otros los profetas, eran los 24 ancianos, mi querido amigo. Otros los evangelistas, fue agregado, fue añadido por los reformadores bíblicos. Y otros los guías, que eran los mismos apóstoles y sus ayudantes. Y maestro, fue añadido por los reformadores bíblicos. Versículo 12, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del Padre. En algunas tradiciones dicen en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que no seamos niños inconstantes llevados a la deriva por todo viento de teología, por la fraudulencia de los hombres, que para engañar le emplea con astucia la altimaña del error. 15, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Mesías dijo, mi querido amigo, que Él es el único pastor, pues allí en Efesios 4 dice que el Padre dio a unos, vea bien, es unos en plural. El Mesías no mintió. Solo leer Mateo 23 le va a aclarar todo, mi querido amigo. Ahora vamos para el pasaje correcto, sin añadiduras, sin adulteraciones, y en la orden correcta como fue escrito en los manuscritos, en los pergaminos. Efesios 4:11 dice, a uno dio para profeta, sí, los 24 ancianos, uno para guía, los mismos 12 apóstoles, sacando a Judas el traidor. Y a otro como apóstoles, los 12 apóstoles, sacando a Judas el traidor. Sacando a Judas el traidor, y ahí entra Pablo. En cualquier pasaje de la Escritura que afirma, le voy a leer como está escrito en los pergaminos otra vez, 4:11, Efesios 4:11. A uno Dios como profeta, a otro como guías y a otro como apóstoles. En cualquier pasaje de la Escritura que afirma que el Padre dio esa autoridad de líder humano para los hombres y mujeres, es una adulteración con añadidura hecha por los reformadores corruptos y avariciosos. Es una mentira. No crean eso, mi querido amigo, investigue. 1 Juan capítulo 2, versículos del 25 al 27 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Palabra del apóstol Juan para Israel. Esta es la promesa, le está hablando a Israel, pero de eso también podemos aprender. Dice el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 26, he escrito esto sobre lo que os engaña. ¿Quiénes son los que estaban engañando a ellos allá en el primer siglo? Aquellos sacerdotes o pastores, teólogos, escribas, los doctores de la ley, padres, aquellos sacerdotes y misioneros. Estoy hablando de aquella época y ahora lo traigo para aquella época. Estos engañadores son estos pastores, estos teólogos, estos padres, sacerdotes y misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción, sí, el entendimiento,
que recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así también según ella os ha enseñado, permanece en él. Mis hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si el Hijo os liberta, verdaderamente seréis libres. Juan 8, capítulo 8, mi querido amigo, versículo 32, mi querido amigo. Entonces aquí le dice Juan, todavía le dice a los judíos, y después Pablo también le dice a los judíos allá, que ningún hombre nos va a enseñar a nosotros sobre la Escritura, sobre la gracia de Dios, sobre cómo vivir en obediencia delante de los ojos de Dios en el Espíritu. Que ningún hombre nos va a enseñar de la Escritura, mi querido amigo. Que nosotros no somos enseñados por hombres, sino por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Pablo se lo dice a los judíos también en Hebreos capítulo 8, versículo 11, le dice: y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mire lo que dice aquí Juan, el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y en cuanto a vosotros, la unción, sí, el entendimiento que recibiste de él, de Dios, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como la unción, el entendimiento, mismos os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así también, según ella, os ha enseñado, permanecer en él. Ahora, Pablo diciéndole a los judíos, aquí Juan diciéndole a los judíos, Pablo diciéndole a los judíos. De eso nosotros aprendemos. Recuerde que ya estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Aquí Juan y aquí Pablo, hablando de los judíos, estaban en la transición de la ley para la gracia. Recuerde que después de la cruz fue abolida la ley espiritualmente, pero el templo de Jerusalén permanecía de pie porque era el símbolo de la ley, y todavía se estaba practicando la ley, todavía estaban los sacerdotes. Entonces, en el año 70, con el juicio de Dios sobre Israel, la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, y la venida de Cristo en la mente de sus elegidos, que los que lo iban a ver en las nubes eran ojos espirituales y no ojos humanos, ojos espirituales y no ojos humanos, venía la plenitud de la gracia de Dios. Ya después, todo lo que nacemos del año 70, nacemos en la plenitud de la gracia de Dios, sin ley, sin guía de hombres, sin doctrina de hombres, sin templo de piedra, sin iglesia de piedra, porque la iglesia nunca fue templo, fueron personas. Pablo les dice a los judíos en Hebreos 8:11, y ninguno enseñará más a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Así que nosotros no somos enseñados por hombres. El evangelio de Cristo, el evangelio de Dios de hoy en día, ahorita en la plenitud de la gracia, no es enseñado por hombres, es enseñado por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Esa unción, si ese entendimiento que nos da Dios para saber dónde estamos, qué hacemos, cómo obedecer a Dios, cómo dar fruto del Espíritu. Porque la carne no se lava, la carne no se convierte a Dios. La carne está muerta delante de los ojos de Dios. Dios mira de nosotros es el Espíritu, mi querido amigo, y no la carne. Gracias y paz para cada uno de ustedes.